Esta semana leemos la sección de la Torá denominada Devarim, que en español sería Deuteronomio. En la misma está escrito al comienzo: estas son las palabras que Moshe habló ante todo Israel del otro lado del Jordán, relativas al desierto, relativas a la Arabá, frente al mar de cañas, entre Parán y Tofel y Labán, y Hatzerot y Dizahab. Aparentemente son lugares, y se refiere al momento en que el pueblo de Israel se disponía a entrar a la tierra prometida. Pero si él les estaba hablando en ese momento, en el lugar donde estaban, hay un problema, porque ellos estaban en las llanuras de Moab. ¿Y por qué les dijo? Moshe habló ante todo Israel del otro lado del Jordán relativas al desierto. Si no estaban en el desierto, estaban en las llanuras de Moab. ¿Por qué les mencionó el desierto? Para que recapacitaran. ¿Qué tiene que ver el desierto? Un lugar donde no estamos ahora. Nos hubiera mencionado todas las demás estaciones, las demás paradas donde nosotros acampamos. ¿Por qué nos menciona ahora el desierto junto a las llanuras de Moab? ¿Qué es el desierto? Y era precisamente para que reflexionaran. Y ellos reflexionaron, entendieron el desierto. ¿Qué es? Hubo cosas buenas y también cometimos errores. ¿Qué errores? Cuando nos quedamos sin alimento, sin agua, nos quejamos ante Moshe: ¿por qué nos has traído aquí, a un lugar totalmente desértico, sin alimento, sin agua? Nos has sacado de Egipto para morir de hambre y de sed en el medio del desierto. Se quejaron contra Moshe y a su vez estaban quejando contra la palabra del Eterno, que había ordenado en todo momento a Moshe guiarlos por el desierto. O sea que a través de esa inclusión del desierto tenía como misión despertarlos para que se rectificaran, recapacitaran de lo que hicieron mal y se rectificaran. Y si es así, las demás palabras que fueron mencionadas aquí, nombres de lugares, tienen también el mismo sentido. ¿Qué es la Arabá? Moshe habló del otro lado del Jordán, relativas al desierto. En el desierto entendemos, cometimos un error, desprestigiamos a Moshe, a el Eterno que nos sacó de Egipto con mano alta, con la frente erguida, todas las maravillas que nos hizo. Entendemos lo del desierto, hemos cometido una falta grave ahí, pero ¿qué es la Arabá? Y comenzaron a pensar, claro, Arabá son las llanuras de Moab. Hay un lugar llamado Arabá, Arbot Moab. Arabá y Arbot es el plural de Arabá, Arbot Moab, donde se dejaron seducir por las moabitas que les ofrecieron vino para llevarlos a rendir culto idólatra a sus objetos idolátricos, y ellos se dejaron precisamente seducir, bebieron el vino, después los convencieron, cometieron también ahí una infracción, adoraron los cultos idólatras de las moabitas. Por eso se menciona aquí la Arabá, se refiere a Arbot Moab, el lugar donde ellos se equivocaron y cometieron culto y adoraron a los ídolos de las moabitas, de Moab. ¿Qué frente al mar de cañas? Yam Suf. ¿Para qué lo mencionó Moisés aquí en este versículo? ¿Qué nos quiere recordar? Y se dieron cuenta. Cuando estaban acampados frente al mar, también se quejaron. Tenemos mar por un lado, desierto por el otro lado, montañas por el otro lado, egipcios por el otro lado. ¿Por qué nos has traído aquí, Moshe, para matarnos en este lugar? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? También ahí cometieron el error. No sabían que el Eterno tenía todo preparado y les iba a abrir el mar para que pasaran por el interior, en tierra seca, por tierra firme, y los egipcios quedaran ahí en el mar y ellos salieran triunfantes del otro lado. Parán y Tofel, ¿por qué fueron mencionados estos lugares? Y Labán. Los sabios revisaron toda la Biblia y no encontraron una estación que tenga ese nombre. ¿A qué se refiere? Y se dieron cuenta que Tofel viene del lenguaje Tafel,
Hay una letra Taf que se cambia por la letra Tet, porque sale del mismo sector de la boca, como está escrito en el libro Sefer Yetzirah, que hay lugares específicos de la boca donde salen las letras. Una letra que sale, se origina en el mismo lugar, se intercambia entre sí. Por ejemplo, la letra Hei y la letra Het, que salen del interior de la garganta, esas letras se intercambian entre sí. Lo mismo ocurre aquí con estas letras Taf y Tet. Son dentales, salen de entre los dientes. Por eso la palabra Tofel viene de Tafel, que significa despreciar. Despreciaron Labán. ¿Qué es Labán? Labán es blanco. Despreciaron al maná, que era blanco. Ellos decían: ¿por qué nos has traído aquí al desierto y nos provees de este alimento insustancial, el maná? Pues ellos no realizaban ningún tipo de necesidades fisiológicas. El alimento el maná, se distribuía por todos los órganos del cuerpo y no había desperdicio. Y ellos menospreciaron a este alimento y se dieron cuenta que habían cometido un error. Y estas palabras, Tofel y Labán, les recordaban. Precisamente Tofel viene de Tafel, menospreciar. Labán significa blanco, que es el color del maná. ¿Qué es Parán? Parán era el lugar donde habían ido los espías para explorar la tierra prometida. Ellos quisieron enviar espías. El Eterno les dijo: es una tierra buena. Ellos, no obstante, quisieron enviar espías, enviaron espías y menospreciaron a la tierra, pues vieron que había hombres gigantes. Se quejaron ante todo el pueblo: hay ahí gigantes, nos van a devorar. Es una tierra que consume a sus habitantes. Se quejaron, hablaron mal, despreciaron la tierra prometida, pensando que era impenetrable, inconquistable. ¿Y qué es Hatzerot? Hatzerot es otro de los lugares mencionados aquí en este versículo. ¿Qué es Hatzerot? Pensaron Hatzerot y se dieron cuenta. Lo ocurrido con Korah fue en ese lugar. Hatzerot, esta palabra alude a lo ocurrido con Korah, que Korah se quejó contra los líderes Moshe y Aarón, porque ellos tenían todo el poder. Korah también quería el poder, reunió una asamblea de 250 hombres. La tierra abrió su boca y los devoró. El levantamiento de Korah, tratando de derrocar a los líderes de Israel, eso fue algo que no debe hacerse. Si hay un líder que es correcto, conduce al pueblo de una manera precisa, sin cometer errores, fiel al Eterno, ¿por qué se levantan para tratar de derrocar a esos líderes? Les fue mal. Y eso es lo que recuerda esta palabra Hatzerot. Y además recuerda lo ocurrido con Miriam, que Miriam habló despectivamente de su hermano Moshe en una circunstancia y por eso fue flagelada con la enfermedad denominada Tzarat, que la traducción literal sería lepra. Es una llaga impura que por tal causa, al hablar mal de otra persona, hay que enviar fuera del campamento a esa persona hasta que se cure. Y Miriam estuvo fuera del campamento 7 días. Debía no haber aprendido de lo ocurrido en Hatzerot con Miriam, que ella habló en cierto modo despectivamente de su hermano de Moshe, y por eso fue separada del campamento durante 7 días. Y ellos no se cuidaron ni hablaron despectivamente de la tierra prometida. Por eso esa palabra les recuerda eso que hemos mencionado. ¿Y qué es Dizab? Dizab tampoco hay un lugar que se llame así. Dizab, los sabios entendieron, significa por el oro. Zab es oro. Por el exceso de oro que ellos tenían, se fueron de Egipto con mucho oro. Por eso ellos cometieron un acto idólatra, hicieron el becerro de oro, recordaron lo que hicieron en contra de la voluntad del Eterno, hacer un dios de oro, de cualquier material. No se puede hacer un dios, una estatua, una figura de cualquier material. O sea que todos estos lugares mencionados aquí en el versículo recuerdan los actos cometidos en contra de la voluntad del Eterno, y Moshe les indicaba que debían rectificarse. Pero no les reprochó Moshe directamente. Si era la voluntad de reprocharles directamente, podría haber dicho: ¿por qué habéis hecho el becerro de oro? Recordad que habéis hecho el becerro de oro y por eso os ha ido mal.
Recordad lo que ha ocurrido con las mujeres moabitas, que os habéis allegado a ellas y también habéis cometido un acto de idolatría por esa causa. Posteriormente, no les habló directamente, sino que les citó nombres de lugares, aparentemente, pero que les indicaban los errores cometidos para que se rectificaran. Y de ahí debemos aprender nosotros cómo hablar con nuestros semejantes. No podemos criticarles lo que hacen en forma directa, humillándolos. Debemos respetarlos. Si hay una persona que está enferma e internada en un hospital, no debemos decirle, como le dijeron los amigos de Job a Job, evidentemente esto te ocurre por algo. No hay nadie limpio que sea perdido. Si estás enfermo, estás en una situación caótica, Job, porque estaba muy enfermo, los amigos le dijeron que si le sobreviene esa enfermedad tan grave es por algo, que seguramente algo hecho, porque no hay nadie limpio que sea perdido siendo limpio. No hay que ser así, sino que hay que ser tolerante con los demás. Y la ley prohíbe terminantemente dirigirse a una persona. No va a visitar a un enfermo, está prohibido decirle de ese modo: esto que te ocurre a ti es por lo que has hecho en el pasado. Te has comportado mal, por eso te ocurre lo que estás padeciendo en estos momentos. Eso es incorrecto. Por eso aquí Moshe nos enseña cómo conducirnos. Les menciona todo en forma indirecta para que ellos reflexionen y recapaciten. No los humilla, no los agrede en forma directa. Así debemos comportarnos en nuestra vida, tratando de no humillar a nuestros semejantes, y si tenemos que decirle algo, digámoslo en privado, no delante de todos, pues pueden ser avergonzados delante de todos. Así debemos conducirnos tal como nos enseña Moshe en esta sección. En el libro Mayaná el Torá se cita una enseñanza en la cual se menciona este versículo y la forma en que se dirigió Moshe al pueblo, que les dijo todo indirectamente para no humillarlos. Pero si es así, vemos que en el interior del libro de Deuteronomio, más adelante, todo lo que ellos hicieron, y está aquí mencionado en forma indirecta, es citado en forma absolutamente abierta. Todas las faltas que cometieron, lo que hicieron en la voluntad del Eterno, contra la voluntad del Eterno. ¿Por qué está citado en forma abierta si aquí al comienzo de la sección Moshe lo cierra, lo cita en forma indirecta? ¿A qué se debe a que posteriormente esté mencionado todo en forma abierta y clara? La respuesta es que como estas eran personas elevadas, capaces, y podían entender, recapacitar, y lo hicieron, entraron en el nivel más alto de rectificación, que es volver al Eterno por amor. Uno puede volver al Eterno por temor al castigo. Si hago esto seguramente voy a recibir un castigo y no quiero. Eso es volver al Eterno por temor a ser castigado. Pero aquí se menciona primero en forma indirecta, después se explica todo detalladamente, porque hay otro modo de volver al Eterno y es por amor, y las personas que vuelven al Eterno por amor, en ese caso, todas las faltas cometidas en el pasado se convierten en méritos. Y aquí, en este caso, como dijimos, tratándose de personas elevadas, todo lo que hicieron erróneamente en el pasado y que hicieron sus padres, se les transformó en méritos. Por eso todo lo que he citado a continuación, habéis hecho un becerro de oro y con todos los detalles y todo lo demás, en realidad no se menciona un error, sino méritos. Todo se transformó en méritos. Esto se puede hablar acerca de personas como estas, muy elevadas, pero no podemos mencionar nosotros acerca de una persona que se ha rectificado el pasado de esa persona públicamente, porque lo estaríamos humillando. Estas son personas ejemplares. Los que son mencionados aquí, los hijos de Israel que entraron a la tierra prometida, personas ejemplares, que ellos estaban en condiciones de declarar
que todo lo que habían hecho se había transformado en méritos, pero no cualquier persona está en esa situación. Además, no podemos saber si esa persona volvió al Eterno por amor. Por eso nunca podemos mencionar el pasado de las demás personas públicamente. Debemos ser reservados, tolerantes y considerados con las demás personas. Cometieron un error, los ayudamos a rectificarse. No debemos considerar que somos los padres de ellos o que tenemos cierto poder sobre ellos y podemos hablar de ellos cualquier cosa. De ningún modo. Debemos ser respetuosos. Son nuestros hermanos. Y ellos pueden superarnos incluso. Porque como está escrito en el Talmud, el lugar donde los rectificados se sitúan, en ese lugar los sabios estudiosos de la Torá no pueden ubicarse. O sea, alguien que nunca cometió una falta no puede llegar al lugar que una persona se rectifica y llega a ese sitio. Por eso debemos ser siempre considerados, ayudar a las personas a rectificarse, que eso es una gran obra, pero jamás creernos con autoridad suficiente para hablar de sus vidas en público ni tampoco en privado. Lo que ocurrió con ellos en el pasado es algo que debe quedar enterrado. Si ellos vuelven al Eterno por amor o no vuelven por amor, eso es algo que está dentro de ellos mismos. Nosotros, nuestra función es ayudarlos a que se rectifiquen y también por amor. Pero como no podemos entrar dentro de las mentes de ellos para saber lo que realmente hicieron, y volver al Eterno por temor también es un gran mérito, por eso no debemos meternos con lo que ocurre a continuación. Esto es lo que se nos enseña aquí en la sección. Hablar primero con las personas, no humillarlos, no hablarles directamente para que se sientan mal, se avergüencen y pretendamos que vuelvan al Eterno por vergüenza. Eso no está bien. Debemos primero hablar como corresponde, humildemente, ser tolerantes, con amor, con paciencia, y así hacer que ellos quieran volver al Eterno. Si es por temor, si es por amor, eso queda en ellos. De acuerdo a sus capacidades, a sus posibilidades en este momento, van a rectificarse y poco a poco van a llegar a un nivel más alto, y si alcanzan el nivel supremo de volver al Eterno por amor, habrán logrado el éxito absoluto, pero eso lo sabrán solamente ellos y el Eterno. El Eterno es el único ser en el mundo que puede escudriñar los corazones y saber qué realmente piensa cada persona. Debemos así ayudar a nuestros hermanos que están descarriados del camino, yendo por un camino equívoco, ayudarlos a que se enderecen, vuelvan al camino del Eterno, al camino de la Torá, al camino de la bendición, al camino del bien, a estar todos sobre un mismo barco, que, como se explica, los sabios explicaron, el Baal Shem Tov, que si todos vamos en un mismo barco y alguien hace un agujero, perjudica a todos. Así que alguien esté fuera del camino perjudica a todo el grupo. Todos somos partes de un mismo pueblo y debemos estar todos unidos. Por eso hay que preocuparse por nuestros hermanos que están en un camino equivocado, tratar de traerlos, pero hacerlo todo esto tal como nos indica Moshe en esta sección, con amor, con paciencia, tratando de no humillarlos y siempre destacar sus virtudes, ayudarlos a rectificarse, guiarlos en sus pasos hasta que lleguen al máximo nivel posible, y nosotros también nos vamos a ver beneficiados por eso, porque quien ayuda a otra persona también recibe el mérito de todo lo que las personas que se han vuelto al camino de la Torá realizan, y también todo lo que sale de ellos. Si ellos también influyen después en sus familias y sus familias también vuelven al camino del Eterno, todo lo que sale de la obra primera que hemos hecho, todo pasa a ser parte de nuestros méritos. Así está escrito en el libro Ahavat Chesed del Hafetz Haim. Por eso es tan importante hacer lo que se nos enseña en esta sección, seguir las indicaciones de Moshe, dirigirse a las personas de este modo, no humillándolas, sino ayudándolas a encarrilarse por el camino correcto, a volver al Eterno, tal como enseñó Moshe aquí en esta sección.